Hola, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 2 de Escuela de Vida, la parte teológica. Bueno, hermano, en la clase de hoy vamos a estar viendo el uso devocional de la Biblia. Antes de comenzar, vamos a estar haciendo una oración para que sea el Señor quien nos esté guiando en esta tarde, para que podamos cada día seguir haciendo su voluntad y escudriñando su palabra. Señor amado, gracias por este momento, Señor, gracias por este momento que tenemos junto a mis hermanos, donde podemos compartir tu palabra, donde podemos aprender cada día más y más de ti y de lo que tú quieres para nosotros. Glorifícate, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque lo único que queremos es agradarte a ti y hacer tu voluntad. Estamos para servirte, Señor. Gracias por todo, Padre amado. Y te pedimos que seas tú quien esté hablando en esta clase, que seas tú quien esté abriendo nuestros corazones, que seas tú, Señor amado, quien grabe, Señor, tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que cada día podamos buscar más y más de ti, Señor. Gracias por todo, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar comenzando con el uso devocional de la Biblia. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Es justamente a partir de esta declaración contenida en la Biblia que Dios anima al hombre a tomar las escrituras de un modo muy práctico y cotidiano. El devocional es un momento del día en que detenemos todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos inclinamos nuestro corazón a las escrituras, inclinamos nuestro corazón a lo que el Señor quiere hablarnos. Es un momento en que decidimos estar reunidos con Él, ser uno con el Padre, que nos habla a través de las escrituras, ¿sí? Eh, a continuación, algunas respuestas a preguntas que nos ayudaron a redefinir nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Qué tiene la Biblia para ofrecer a mi vida? La Biblia contiene historias que se refieren a hombres y mujeres reales. Muchos de ellos anhelaban seguir y agradar a Dios. Ellos, al igual que nosotros, se enfrentaban en su día a día con trabas, conflictos e imposibilidades. Esta es la causa por la cual estas vidas pueden ser de gran inspiración para las nuestras, ¿sí? Ya que ellos nos dejaron ejemplo. Como hemos visto la clase anterior, ¿se acuerdan? La clase número 1 que estuvimos viendo sobre la Biblia. Sabemos que la Biblia fue escrita por un montón de personas como nosotros, ¿no es cierto?, que tenían diferentes oficios. Recuerdan que teníamos el caso de Pedro, que era pescador, teníamos el caso de Mateo, que era un recaudador de impuestos, también teníamos el caso de Lucas, que era médico, también teníamos el caso de copero del rey, como en el caso de Nehemías. Bueno, teníamos a un rey como Salomón, un pastor de ovejas como era el rey David, y así sucesivamente, ¿no? Y ellos nos inspiraron a través de su palabra, ellos nos mostraban cómo era su vida, y también vimos a lo largo de la palabra, de la Biblia, vemos un montón de historias donde han pasado conflictos, donde han tenido trabas de diversas índoles, pero que haciendo la voluntad de Dios y obedeciéndolo, todo tenía un final feliz, ¿no es cierto?, para los hijos de Dios. En obediencia, por supuesto, ¿no? Es necesario buscar la identificación con la situación en la palabra relatada, de modo tal que encontremos un punto de contacto. Por ejemplo, con David, al leer los Salmos, podemos relacionar su vivencia con nuestra propia aflicción. O el desconcierto de Josué, expresado en Josué 7, donde las cosas no salían bien. ¿Sí? Si ustedes
leen el capítulo 7 de Josué, ahí encuentran con la palabra que habla sobre el pecado de Acán y luego su castigo. ¿Qué es lo que sucedió? Primero que nada les recuerdo, hermanos, que vayan leyendo los pasajes bíblicos, que puedan tomarse ese momento para poder escudriñar la palabra, ir mirando, para ir adelantando las clases. ¿Se acuerdan, como les dije la vez pasada, que pueden ir leyendo la carpeta, que ustedes ya tienen la carpeta? Pueden ir leyendo la clase siguiente y así van leyendo los pasajes bíblicos. Si tienen alguna duda, lo que sea, me la hacen llegar, que no tengo ningún problema y juntos podemos ir respondiendo y buscando sobre el tema, ¿no es cierto? Pero bueno, volviendo a esto, si ustedes leen el pasaje de Josué 7, ellos fueron derrotados en Jai, ¿no? ¿Y por qué fueron derrotados? Porque desobedecieron. Lo que Dios había dicho que no debían hacer, ellos hicieron, ¿no? ¿Qué pasó con Acán? Cuando fueron a Jai no se podían quedar con absolutamente nada de lo que había en Jericó, ¿sí? Entonces ellos no hicieron ellos lo que hicieron fue sacar algo, ¿no? Quedarse con algo. Y la orden del Señor era clara, la orden del Señor era destruir todo, no quedarse con absolutamente nada. Y llevándolo a nuestra vida de hoy, ¿no? Es la importancia que tiene para nosotros obedecer al Señor, porque sabemos que cuando no obedecemos, cuando no hacemos las cosas correctamente, hay castigo, ¿no es cierto?, al desobediente, porque tenemos un Dios que es un Dios justo, un Dios soberano y que hace justicia, ¿sí? Y que no le gusta la desobediencia. Volvemos. Entonces, las respuestas a las preguntas. ¿Qué tiene la Biblia para ofrecer a mi vida? La segunda sería, ¿qué poder tiene para nosotros la vida devocional? ¿Qué poder tiene? Nos proporciona algo que es invaluable, que es conocer el pensamiento y el corazón de Dios para nuestra vida. Él dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esto se encuentra en Isaías 55:8. ¿Sí? Qué importante y qué hermosa esta palabra, ¿no? Que nos dice que nuestros pensamientos no son los mismos que los pensamientos del Señor y que los pensamientos de Él son buenos, porque recordemos que es nuestro Padre Celestial y que Él nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros, siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Sí? La guía que necesitamos para encaminar nuestro día y la forma de organizarlo, la hallamos tomando contacto con la Biblia. El Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos, ¿sí? Y qué linda esta palabra, la verdad es que hoy estaba preparando la clase y qué lindo es saber que mis tiempos están en manos del Señor, que mi tiempo, que tu tiempo está en manos de Dios. Muchas veces uno está con un montón de actividades, de tareas, que las mujeres, las que son mamás, con la casa, con los hijos, con el colegio, con un montón de quehaceres que tenemos en el hogar, el esposo a lo mejor está trabajando, haciendo cosas, los chicos en el colegio, y cada cual con sus respectivas actividades, ¿no? Pero qué lindo cuando el Señor acomoda nuestros tiempos, cuando nosotros disponemos un tiempo y decimos, bueno, a ver, este es mi tiempo para escudriñar. En mi caso, particularmente, en mi tiempo muchas veces es por la mañana, ¿no? Aprovechando que mi esposo está trabajando, mis hijos se encuentran en el colegio, entonces es mi tiempo para hacer mi devocional diario, para poder tener ese encuentro con el Señor que es tan precioso y que tiene un valor invaluable, ¿no? Poder sentarme y anotar, y si surgen dudas, lo que sea, tomar nota. Es un momento hermoso, ¿no?
pero como veníamos hablando, es el Señor quien tiene que acomodarnos y ayudarnos en los tiempos. Y nosotros predisponernos, por supuesto, ¿no? A decir que sí a ese momento y como en una cita, cumplirlo. ¿Sí? ¿De qué forma debemos acercarnos a la lectura de la Biblia para que Dios nos hable? Bueno, una de las formas es con expectativa y fe. Y esa forma es súper, súper importante, estar expectante, estar con fe, sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús tiene algo para enseñarnos y decirnos hoy. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso se encuentra en Primera de Pedro 2:21. ¿Sí? Eso es algo tan lindo, ¿no? Que podamos desear ese momento de acercarnos al leer la Biblia, las Escrituras, al saber lo que el Señor quiere para nosotros, con esa expectativa, con esa fe de que algo va a pasar, que tenemos una cita hermosa con el Señor, ¿sí? Otra de las cosas es en orden. Es primordial también de que haya orden, aparte de expectativa y fe, que también haya un orden. Uno, buscando un lugar para poder estar a solas y encontrarnos íntimamente con Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos el ejemplo también en las Escrituras de que Jesús, a él le gustaba apartarse. Si bien vemos en las Escrituras que él siempre estaba rodeado de gente, que o estaba con los discípulos, o estaba enseñando en la sinagoga, o estaba en el lugar que él estuviese, siempre estaba rodeado de gente, ¿sí? Pero más allá de eso, él había un momento que se apartaba porque quería estar en comunión con el Padre, ¿no? Quería hablar con Él. Y eso, algunos de esos versículos se encuentran en Marcos 1:35, que es cuando Jesús recorre Galilea. Después encontramos también en Marcos 6:46 y 47, cuando anda por el mar. Lucas 5:15-16. En Lucas 6:12, cuando hace la elección de los discípulos, en 9:18, en 22:41 y 42, cuando ora en Getsemaní, ¿sí? Vemos que él, siendo quien era, Dios, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad, él se apartaba para estar en comunión con el Padre. ¡Wow! Y si lo hacía el Señor, cuánto más nosotros, ¿no es cierto? También de poder estar en comunión con el Padre, de poder buscar ese lugar a solas y poder hablar con Él y llenarnos de Él y escuchar lo que Él tenga para decirnos a nuestras vidas, y que sabemos que va a estar buenísimo y que sabemos que vamos a edificarnos y sabemos que vamos a crecer, a madurar espiritualmente. Es una cita con papá, con nuestro Dios, con nuestro Señor, con aquel que nos creó, con aquel que ha dado la vida de su Hijo por amor a nosotros. Esa es nuestra cita, ni más ni menos que con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Otra de las cosas en orden es escoger una hora específica, estableciendo así una cita con Dios, a la cual Él sin duda acudirá deseoso. ¿Sí? El Señor debe estar deseoso y decir, bueno, a ver, son las 8, son las 9, son las 7, el horario que cada uno tenga, ¿no es cierto?, para hacer su devocional y estar ahí y decir, wow, las citas con el Señor, y el Señor decir, ay, tengo la cita con mi hijo amado, con mi hija amada, y Él está siempre, Él no falla la cita, hermanos, Él va a estar y va a cumplir esa cita, ¿sí? Efesios 5:6 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sí? Y qué palabra importante, ¿no? El que podamos aprovechar el tiempo, ¿no? Porque los días son malos, y sabemos que los días son malos, sabemos que muchas veces
los días no son como nos gustaría, o las cosas que suceden no son como a nosotros nos gustaría, pero saber que nuestro tiempo, el tiempo que aprovechamos para estar en la presencia del Señor, sin lugar a dudas va a ser fructífero, sin lugar a dudas va a ser algo hermoso, sin lugar a dudas va a ser algo que nos haga crecer espiritualmente, como hemos dicho anteriormente, y va a hacer que nuestro corazón se llene, ¿sí? Aprovechemos los días, hermano, aprovechemos los días, cada día de nuestras vidas, para conocernos más, para conocer lo que Él quiere de nosotros, y de qué manera lo vamos a hacer, a través de su palabra. Él nos habla. Recordemos que la palabra es viva, eficaz, que la palabra no ha pasado, ni pasa ni pasará, ¿sí? Es la palabra de Dios y sigue vigente. La mañana es el momento ideal, ya que el devocional nos dará la fuerza y la guía necesaria para enfrentar el día. Salmos 5:3. El Salmo 5:3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¡Wow! Qué hermoso el Salmo, ¿no? Diciendo que a la mañana se va a presentar delante de Él, y que sabiendo que Dios oye, ¿sí? Es tan lindo porque tenemos esa certeza, hermanos, sabemos que Dios nos oye, sabemos que el Señor nos habla, que somos privilegiados, que somos hijos de Dios, que no somos cualquiera, hermanos, sino que somos hijos de un Todopoderoso, somos hijos de aquel que creó el cielo, la tierra y todo lo que en ella habita, hermanos. Sí, ese es nuestro Dios. ¿Sí? Considerando en primer lugar ponerse a cuentas con Dios por los pecados y fallas cometidas, confesando y buscando un real arrepentimiento. El Salmo 51:1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Y wow, qué lindo, ¿no? Qué lindo, antes de empezar a hacer el devocional, poder orar y poder pedir perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por aquellas cosas que no están buenas y que no nos edifican en lo absoluto, hermanos, que esas cosas nos hacen mal, ¿sí? Que nos hacen alejarnos del Señor cuando más lo necesitamos, ¿sí? Pero qué lindo es que nosotros tenemos la oportunidad de orar y pedir perdón al Padre y saber que el Padre está ahí y que nos perdona, ¿sí? La palabra de Dios dice también que Él renueva sus misericordias cada mañana, y eso es hermoso, eso es saber que el Señor nos ama, saber que Él es bueno y que está dándonos oportunidades, y por sobre todas las cosas, que el saber que Él nos perdona, eso es buenísimo, hermanos, ¿sí? Una vez limpios, debemos prestar atención a lo leído, de modo tal de identificar el mandato de Dios contenido y la aplicación personal específica para cada uno de nosotros, ¿sí? Y esto es importante también, porque tenemos que prestar atención a lo que leemos, prestar atención y estar ahí concentrados y pensando y prestando atención a cada una de las palabras, lo que el Señor quiera decirnos, ¿no? El mandato que Dios nos está mandando en ese contenido, y la aplicación personal que tenemos para cada uno de nosotros. La palabra, recordemos que nos habla, entonces el Señor nos está hablando y nos está diciendo algo específico para nosotros, ¿no es cierto? La oración sincera, poniendo todo interrogante y necesidad en la mano de Dios, y pidiendo que su Espíritu nos fortalezca para transitar nuestro día, ¿sí? Volvemos con la oración, que nuestra oración sea sincera, que nos ayude a transitar el día a día, ¿no es cierto? Sabemos que nuestra vida va a cambiar si nuestra mañana empieza haciendo un devocional, estando en comunión con el Padre, hablándole, ¿no? Estaba pensando,
Muchas veces pasa que a la mañana, bueno, nos levantamos tempranos en casa y mis hijos entran en distinto horario al colegio y qué lindo es poder hablar y compartir un desayuno con los chicos y poder hablar y empezar el día hablando y de qué es lo que tienen programado para el día y todo, ¿no? Y si nosotros como padres, ¿no? Aquellos que somos padres, podemos hablar, o aquellos que viven a lo mejor en sus casas con su mamá, o con quien sea, poder charlar con alguien. Imagínense cómo nuestro día va a cambiar si hablamos con el Señor, si ponemos todo lo que vamos a hacer, se lo contamos a Él, y si recibimos del Señor lo que Él quiere hablarnos. Vamos a empezar el día de otra manera, vamos a empezar el día bendecidos y en victoria, ¿no? Eso me encanta a mí, poder saber que nuestro día no empieza en derrota, no empieza para atrás, como quien diría, sino que empieza bendecido y en victoria, porque la victoria y la bendición viene del Señor, ¿sí? Y eso es hermoso, hermano. Por lo tanto, la clave no es encontrar el tiempo, sino dedicar el tiempo, ¿sí? No es, a ver qué tiempo tengo para ver si hago el devocional. No, hermanos, eso no está bueno, sino que podamos dedicar, el día tiene 24 horas, ¿no es cierto? Y poder decir, Señor, esta hora es para vos, de 5 a 6, o de 7 a 8, o a las 5 de la tarde. El horario que uno tenga, uno sabe cómo manejar el horario, y recuerden que también la palabra nos dice que pongamos también nuestro tiempo en las manos del Señor, ¿no es cierto? Así que es bueno y es importante que cada día podamos hacer nuestro devocional. Otra de las cosas, nosotros en la carpeta tenemos un ejemplo del devocional a seguir durante una semana, ¿sí? Donde encontramos los días en una columna, en la columna siguiente encontramos el texto, qué dice. Cuando decimos qué dice el texto, es la interpretación que nosotros hacemos del texto, ¿no? La otra columna dice enseñanza, ¿qué me dice? Acá en qué me dice, es donde Dios nos habla, ¿no? Donde nosotros reflexionamos, a ver qué es lo que me está diciendo el Señor, qué es lo que quiere que yo haga, qué es lo que quiere que yo cambie, qué es lo que quiere que pueda modificar, ¿sí? Y en la otra columna encontramos aplicación personal, ¿sí? ¿Qué decisiones voy a tomar con respecto a lo que Dios me habló? Y esto es buenísimo, ahí tienen un ejemplo donde está buenísimo para poder sacarle fotocopia y decir, bueno, a ver, y ir completando por día, ¿sí? Tenemos de domingo a sábado, así que tenemos toda la semana cubierta. Entonces, qué bueno eso de decir, bueno, a ver, ¿qué dice el texto? Esto y esto. Bueno, a ver, ¿qué me dice? Ahí es donde reflexionamos, donde nos tomamos unos minutos para ver qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué me habla Dios? Y después está en nosotros la decisión que tomemos, ¿sí? Pero que siempre esa decisión sea buena y que nos haga salir adelante cada día, ¿no? Y crecer. Bueno, otra cosa de lo que sucede y también con el devocional es que muchas veces uno no sabe por dónde empezar a leer la Biblia, ¿no? Dice, empiezo por acá, no, por acá, o no, este capítulo, este libro por ahí es muy difícil, y si no lo entiendo, hay palabras que no las entiendo, y así nos sucede muchas veces al leer a lo mejor alguna palabra, ¿no? Pero no desmayemos, hermano. La palabra es accesible para todo creyente, y también podemos tener otra solución. Podemos buscar, hay un plan de lectura de la Biblia que es anual, ¿sí? Muchas veces el hermano Gerardo, el pastor Gerardo, él sabe compartir en su Facebook un ejemplo del de la Biblia en un año, ¿sí? También aquellos que les interese poder leer la Biblia en un año, también me la pueden pedir, porque yo tengo también para que la puedan hacer en un año, donde leen un par de capítulos por día, y así en un año, creo que son 4 capítulos por día, y en un año pueden leer la Biblia entera, o sea que es
fantástico. Otra de las cosas es seleccionar un libro, ¿no? Por ejemplo, yo digo, bueno, yo siempre aconsejo que a los nuevitos empiecen por el libro de Juan para leer, que es un libro hermoso, ¿sí? Y entonces, si ustedes dicen, bueno, empiezo por Juan, por ejemplo. Entonces empezamos a leer Juan, capítulo 1, y leemos 1, 2, 3, 4, 5 versículos, reflexionamos, el Señor nos habla, meditamos, vemos qué es el cambio que el Señor quiere que hagamos, una modificación, lo que el Señor quiera que hagamos, ¿no es cierto? Y así lo estudiamos a fondo. También otra de las cosas que puede haber, ¿no es cierto?, para que podamos estudiar más a fondo, si alguien tiene ese deseo, esas ganas, ese cosquilleo así de decir, yo quiero más, que esto es poquito, como quien diría. Entonces, también encontramos que hay Biblias que son... que tienen o paráfrasis o que hay con Biblias de estudio también. También podemos buscar en las Biblias las concordancias, también podemos buscar que en algunas Biblias aparece que te lleva también, por ejemplo, te dice algo, por ejemplo, de Reyes y abajo te dice ese capítulo que puede haber en algo del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, y poder buscarlo, ¿no? Entonces es como que vamos sabiendo más, podemos ver también, decir, bueno, a ver, a mí me gustan las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, y decir, bueno, empiezo con tal, con Corintios, después digo, bueno, voy a Romano, ¿no? Pero el tema es que podamos hacer el devocional de libro, capítulo, leer la Biblia en un año, pero que lo hagamos, ¿sí? Que estemos en contacto con la palabra, que sepamos la palabra. Es muy importante para nosotros como creyentes que conozcamos la palabra, que sepamos de lo que habla la Biblia, ¿sí? Entonces, recordemos siempre que nosotros buscamos calidad y no cantidad de capítulos leídos, ¿sí? ¿A qué me refiero con calidad? Que ese libro que leamos, que estemos leyendo, lo que sea, podamos sacarle todo el jugo, todo el provecho que necesitamos, ¿sí? Y no que a lo mejor nos leamos en un día 5 o 6 capítulos, pero no nos deje nada, que hicimos cantidad, pero en calidad cero. Cerramos y es como si hubiésemos leído un libro cualquiera, o una revista, una serie, lo que sea, y no nos deja absolutamente nada. La idea no es esa, la idea es que nos deje, ¿sí? Que nos deje una enseñanza, que nos deje algo, ¿sí? Bueno, hermanos, hasta aquí ha sido el capítulo de hoy, perdón, capítulo, la clase de hoy, así que nada, hermanos, como conclusión a esta clase nos queda: el creyente anhela hacer el bien, anhela la comunión con Dios, a pesar de que la carne es débil y se resiste y hay una lucha. No permitas que esa lucha se transforme en excusas. El Señor, recordemos siempre, hermanos, que el Señor anhela adoradores en espíritu y en verdad. Así que, hermanos, yo los incentivo, los motivo a que cada día podamos buscar al Señor en oración, que podamos escudriñar su palabra, que podamos hacer ese devocional, que es alimento a nuestras vidas, ¿sí? Bueno, hermanos, lo que necesiten, aquí estoy siempre para servirles, y estoy para lo que ustedes necesiten. Ya les envío un beso enorme y que tengan un hermoso fin de semana, bendecido y en victoria. Gracias, Señor, gracias por esta hermosa clase, Señor, que hemos compartido junto a mis hermanos. Te pido que bendiga su vida, Señor, y que puedan llevar por obra, Señor, y que puedan enseñar lo aprendido en esta clase. Gracias por todo, Padre amado. Gracias por su vida, gracias por edificarnos, gracias por aprender cada día de ti. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por todo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por todo. Bendiciones.